Ok, jugar el juego corporativo, como te dije al principio, Carlos, es identificar realmente cómo conectas tú con las vacantes, cómo conectas tú con las empresas desde antes de postular. Pero cuando tú estás correctamente preparado desde lo que sabes dar y cómo generas valor realmente en las empresas, con seguridad ese saber venderse es un saber venderse real, no manipulado. Las roscas existen, claro, y son roscas que se deben mantener a través de tu conocimiento también, pero no necesariamente siempre vas a encontrar empresas que valoren realmente un trabajo justo o lo que tú has estudiado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Conexión con Causa Podcast. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial, una mujer que se ha dedicado a ayudarle a conseguir trabajo a cientos de personas en un mundo cada vez más competitivo, pero teniendo algo muy claro y es la estrategia, no solamente enseñar a hacer hojas de vida o a mejorar un perfil en LinkedIn, sino también hablar de cómo venderse sin sentirse falso y sobre todo y lo más importante, hacer lo que muchas empresas a veces no explican y es jugar el juego corporativo. Eli Empleabilidad, bienvenida a Conexión con Causa Podcast. Carlos, mil gracias, muy feliz de estar acá acompañándolos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido este proceso de enseñarle a la gente a buscar empleo? Ha sido un proceso bien bonito, porque como dijiste ahorita, lo que hago es enfocar una estrategia de búsqueda laboral asertiva. Cuando hablo de estrategia de búsqueda laboral asertiva, no es solamente desde manipular un proceso de selección, eso es lo que trabajo siempre en las personas a las que le brindo mentoría, por eso es una mentoría, me pongo en el lugar del otro, trato de ser muy empática en ese sentido y por eso es una estrategia. Es construir desde cero cómo vender tu perfil porque todos somos buenos para algo. Exactamente, todos somos buenos para algo y esto conecta muy bien con la estrategia de causa y efecto, donde dice, si bien cada quien tiene sus habilidades y sus destrezas, hay que explorarlas. Pero empecemos a hablar un poquitico más de Eli. ¿En qué momento dices, voy a empezar a enseñarle a la gente a buscar empleo? ¿Cómo por qué? ¿Qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas? Cuéntanos un poquitico de ti. Ok, perfecto. Empiezo en el 2020 como un proceso de reinversión personal. Yo trabajaba para la banca, manejaba equipos, tenía más o menos 250 personas a cargo entre equipos operativos, comerciales, administrativos también. Y a través de esto identifiqué una necesidad de esos procesos de selección que las personas no se sabían vender. Y no me gusta tanto esa palabra de no saberse vender, tampoco me gusta como tanto el tema de marca personal, que no es otra cosa distinta a por qué eres diferente a otros candidatos. Pero esa diferencia sí tiene que ser desde lo que realmente eres y cómo conectas con la empresa desde antes de postularte. Entonces, esa necesidad la identifiqué a través de esos procesos de selección que hacía, donde la hoja de vida era impecable y después me daba cuenta que era una hoja de vida hecha por terceros, porque las personas no se daban cuenta realmente en el momento, en el proceso de selección, qué es lo que yo realmente necesitaba conocer Y de la hoja de ellos. vida aguanta todo, el papel Sí, aguanta sí, todo. el papel puede con todo, el papel puede con todo. Entonces, lo que hacía con ellos realmente era, les hacía unas preguntas clave o lo que los reclutadores llaman preguntas trampa para identificar cómo se entendía esa persona con la empresa, con la cultura organizacional, con los valores corporativos y con base en eso hacía la entrevista y veía que hablaban de habilidades completamente distintas que había en el currículum, que no estaban conectados realmente con la organización. Y bueno, a partir de ahí, identificando esa necesidad, en el 2020 nace Eli Empleabilidad. ¿Y qué fue lo más duro que tuviste que pasar en ese proceso de pasar de la banca, de un trabajo, digamos que mm, normal? A lo que me refiero con normal es un trabajo donde tenemos todo lo necesario para poder hacerlo sin problema, a empezar prácticamente a emprender en redes sociales que a Sí, veces es tan incierto. así es, tal cual. Bueno, como te cuento, fue un proceso de reinversión para mí, o sea, como lo que llamaron todo el tiempo en pandemia, reinventarse. Decido ser mamá y cuando decido ser mamá quise poner mi conocimiento al servicio de otros. Lo más difícil es tener mentalidad de empleado y después pasar a ser mentalidad de emprendedor. ¿Cómo? Levantarse todos los días a generar contenido, a no tener un ingreso fijo, a sobrevivir todos los días para que puedan creer en ti. ¿Y cómo creen en ti? A través del voz a voz. Tú puedes hacer un contenido impecable en redes sociales o muy orgánico o que conecte,
pero realmente lo que funciona es el resultado. Y mientras funciona el resultado, entonces primero empecé a dictar mentorías gratis. ¿Gratis a quién? A personas que conocía, a mis compañeros o excompañeros de trabajo, a personas de la universidad y bueno, me fui yendo poco a poco así y me iban recomendando y así he logrado pues tener el reconocimiento que afortunadamente y gracias a Dios hoy tengo. Hay una palabra o una frase mejor que a mí me gusta mucho. Es el tema de jugar el juego corporativo. Tú lo entendiste completamente, pero ¿qué es jugar el juego corporativo para el empleo? Ok, jugar el juego corporativo, como te dije al principio, Carlos, es identificar realmente cómo conectas tú con las vacantes, cómo conectas tú con las empresas desde antes de postularte. Hay empresas que tú ves el salario bueno, el cargo bueno, lo que siempre has querido, pero finalmente cuando vas realmente a entender quién es la empresa, qué tiene para ofrecerte, las habilidades que piden, si tú no las tienes, independientemente de esas características que yo te acabo de mencionar, no vas a ser la persona correcta para esa vacante y no vas a poder construir un proyecto de vida laboral, que lo más importante es construir un proyecto de vida laboral y el proyecto de vida laboral sí o sí tiene que ser que esos valores corporativos coincidan con lo que eres tú también en valores, que ese cargo no solamente en la descripción de la vacante conecte con lo que tú eres como profesional, sino también como ser humano. Entonces considero que el juego corporativo tiene que hacerse a conciencia, no desde la manipulación, como te dije al principio, sino desde cómo conecto yo como ser humano con eso que tiene la empresa también para ofrecer en el mercado laboral. Como una persona que está buscando empleo en este momento, yo vi alguno de tus videos que hablabas de la meritocracia. Ajá, Nosotros tenemos que ser conscientes que eso existe. sí. ¿Qué es la meritocracia y cómo combatirla desde tu experiencia? Ok, creo que las cosas o la meritocracia es más ganarse las cosas. Para mí, la meritocracia más que las roscas. Y Porque las roscas existen. existen, pero a veces están mal planteadas para mí. Entonces, ¿por qué mal planteadas? Porque la rosca tú la tienes y llegas, pero no te mantiene. A uno lo contratan por lo que sabe, pero lo mantiene lo que es. Entonces, si tú no eres una persona que esté alineada con lo que eres con tus jefes, que lo que es la empresa, lo que es tus compañeros de trabajo también, entonces esa meritocracia es importante tenerla. ¿Por qué? Porque entonces tú llegas por rosca, pero si no eres la persona correcta que se pueda mantener en esa rosca, pues simplemente va a pasar siempre de rosca en rosca y no se va a lograr realmente un trabajo conscientes de lo que eres como persona, Eli, ¿qué es lo más importante en la actualidad? ¿Lo que sabes hacer o más bien cómo te vendes? lo que sabes hacer. Para mí es lo que sabes hacer. Cuando yo empiezo un ejercicio, y esta pregunta me encanta, cuando empiezo un ejercicio de mentoría, envío un, valga la redundancia, un ejercicio de conciencia de observación en donde le hago 3 preguntas a 6 personas externas que te conozcan, tu pareja, ex jefes con los que hayas tenido buena relación, compañeros de trabajo, subalternos en caso de que los hayas tenido. Y son 3 preguntas fundamentales. Esas preguntas son, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me utilizarías? ¿Y en qué consideras que soy el mejor? Y después le hago otras 8 preguntas de introspección a esa persona a la que le estoy dictando mentoría. Entonces, con base en eso, genero realmente un perfil que sí sea lo que eres tú como profesional. Y eso es lo que realmente tú vendes. Es decir, sí saber venderse, claro, eso es supremamente importante y eso está dentro del juego corporativo, pero cuando tú estás correctamente preparado desde lo que sabes dar y cómo generas valor, realmente las empresas, con seguridad, ese saber venderse es un saber venderse real, no manipulado. Hay una frase que me gusta muchísimo y es, como te ven, te tratan en todas partes y esto está súper confirmado. ¿Cómo lo ves tú desde una persona que está buscando empleo? Estoy completamente de acuerdo. Y es una pregunta que realmente viene más de fondo, o sea, tiene más de fondo que de forma. Cuando uno habla de cómo te ven, te tratan, en un proceso de empleabilidad es mucho más denso hablar de eso porque cuando tú estás, ejemplo, en desempleo, tienes síndrome del impostor, estás abrumado, tienes, no sé, situaciones familiares, situaciones personales, situaciones económicas, entonces a veces uno querer venderse
no es tan fácil como hacer una transición laboral. Una transición laboral, claro, tú estás en una posición de privilegio en donde simplemente estás en transición laboral y puedes elegir. Cuando uno está desempleado, uno quiere la mejor opción para poder sacar eso adelante o ese sueño adelante o nuevamente ser empleado. Entonces, creo que sí, como te ven, te tratan y realmente es como tratar de realmente generar valor en las organizaciones y entenderlo tanto que puedas salir a vender eso al mercado laboral. En un proceso de una entrevista, por ejemplo, ¿cómo me voy vestido tiene algo que ver o no tiene algo que ver? Hay gente que dice, no, no vemos si estás bien vestido o no estás bien vestido. Efectivamente, sí se ve. ¿Sí? Carlos, esa pregunta es súper importante y te voy a decir por qué. Entender la cultura organizacional para saber cómo te tienes que ir vestido es fundamental. Ejemplo, vamos a hablar ¿puedo hablar acá de Sin problema empresas? alguno. Perfecto. Tú ves la cultura organizacional de Matelsa. En el acerca de Matelsa, cuando hablo del acerca de, es cómo se presentan en LinkedIn. Entonces dice, donde trabajar sea una chimba y puedas trabajar con personas con las que quieres trabajar toda la vida. Desde ese acerca de, tú vas a entender que no te puedes ir encachacado a una entrevista en Matelsa, ¿cierto? Es una cultura organizacional mucho más fresca, con orientación al empleado. Es una cultura organizacional donde, pues no es que te vayas desorganizado, pero sí tienes que ponerte una ropa muchísimo más tranquila y muchísimo más joven, ¿cierto? Es una cultura organizacional jovial. Pero si yo voy, por ejemplo, a una entrevista de culturas organizacionales mucho más cuadriculadas, Como un Confama, como un Bancolombia. sí, exactamente en la banca. Entonces, ya en la banca tú tienes cómo te vas a ir vestido para la banca. Entonces, ahí sí verte mucho más organizado, con zapato tapado, que el bolso coincida entonces con el zapato, o si te gusta la moda, pero entonces que te vayas súper bien organizado. Depende también del cargo, es súper importante que te vayas organizado también de manera diferente. Pero digamos que más que el tema de cómo te vas a ir vestido, también es entender cuál es el impacto que yo quiero generar en el reclutador. Entonces, ¿cuál es el impacto? Por ejemplo, ¿qué sugiero yo normalmente cuando dicto mentoría? No te vayas de negro. No te vayas de negro porque siempre va a ser un color que aleje, independientemente que sea un cargo alto y que sea elevado, digamos, el acercamiento Sí. con respecto al cargo. Entonces, siempre digo, vete con un color claro que muestre cercanía y que active las neuronas espejo también del reclutador. Cuando hablo de las neuronas espejo, no es solamente cómo te vayas vestido, porque tú te puedes ir con un busito divino, clarito, o te puedes ir con una camisa también azul, por ejemplo, que es el color ideal para el hombre, pero si no tienes una expresión corporal adecuada, tampoco va a ser suficiente. Porque el cuerpo habla. El Claro, cuerpo habla en definitiva. claro, claro. Entonces, debes de sonreír, no puedes sonreír, o sea, no, sonreír de manera correcta, sonreír que te muestres realmente interesado por el cargo, por la vacante y que sientes cierta empatía o cierta conexión con la persona que te está entrevistando. Eli, sin filtro es lo que te voy a preguntar en este momento y dilo así también. ¿El mundo laboral es justo o es injusto? Es injusto. ¿Por qué? Es injusto porque normalmente uno estudia o tiene no sé, como el sueño que se ha quemado uno las pestañas para estar donde debe estar, pero no necesariamente es así. Primero, pues por lo que hemos hablado, las roscas existen, claro, y son roscas que se deben mantener a través de tu conocimiento también, pero no necesariamente siempre vas a encontrar empresas que valoren realmente un trabajo justo o lo que tú has estudiado. Y he encontrado muchas descripciones de vacantes que dicen, si no eres de tal universidad, evita postularte. O tú puedes cumplir con todos los requerimientos, con todos, pero si no tienes un nivel de inglés X, tampoco. Entonces, digamos que en ese sentido lo considero injusto. Muchas personas dicen, no hay trabajo, trabajo no hay, pero uno va a hablar con los empresarios y los empresarios dicen, no hay gente para trabajar. ¿Qué crees que está pasando tú que estás cercana a la gente que tienes tantos seguidores en las redes sociales y que todo el tiempo me imagino que te comentan algo? Esas conversaciones las hemos tenido mucho, tanto en empresarios, pues las conferencias que he dictado, como las personas a las que le he dictado mentoría. Entonces pasan dos cosas y es muy generacional. La generación actual ya conoció
el emprendimiento, ya conoce la libertad, ya conoce temas digitales. Entonces, claro, todos quieren tener productos digitales, muchos quieren ser influencer, muchos quieren generar ingresos a través de YouTube. Bueno, entonces ese tema digital también ha permitido que tú puedas generar ingresos de manera diferente sin tener que pagar horas silla o sin tener horas silla. Entonces, de pronto no es que no haya talento, sino que hay una brecha grande de edades. Entonces, los jóvenes hoy quieren tener ingresos de manera digital y quieren libertad, son nómadas digitales. Y los que, digamos, ya tienen Los que cierta estamos más edad, sí, grandecitos. los que estamos ya más grandecitos, entonces, claro, estamos muchos. Pues mira que esto es súper importante, el tema de la edad, cuando las mujeres nos pensionamos a los 57, los hombres a los 62 hoy, y muchos de 50 años pues creen que ya están obsoletos en el mercado laboral. Entonces ya también tratan de emprender, de hacer otras cosas, porque tienen un síndrome del impostor que a esa edad ya no les van a dar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos picos de edades existe esa brecha. Entonces, no, solamente entonces voy a conseguir trabajo desde los 20 hasta los 35 años, más o menos, para poder tener un buen trabajo y no es así. Entonces creo que las empresas también, eso es igual que las redes sociales, el segmento, ¿a qué segmento voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde estoy buscando? Y también hay como una brecha también salarial. Identificar qué es lo que estoy pidiendo, cuáles son las funciones y con base en eso también ofrecer al mercado laboral ese tipo de compensación. Hay una pregunta que muchas personas, los reclutadores sobre todo, hacen eh, y uno queda bloqueado y es, ¿cuánto es tu aspiración salarial? Ujú. Se me ocurrió que cuando yo ingresé a Causa y Efecto, el señor Carlos Aguilar me hizo esa pregunta y yo no supe qué responder. Yo lo único que le dije, vea, no le voy a decir cuánto es mi aspiración salarial, le voy a decir cuánto me ganaba al otro lado, Ok. que yo sabía que compensaba una cosa con la otra, digamos. ¿Qué se debe responder en ese caso, en esas preguntas tan puntuales que nos hacen en procesos de selección? Carlos, mira, esto es algo con lo que yo difiero y es muy no delicado, pero sí es cuestionable en algunas cosas. La aspiración salarial es personal. ¿Por qué personal? Porque no es lo mismo una persona de 20 años que viva con sus papás, que no tenga hijos, que le pagan todo y que la plata se la gasta en sí mismo, a una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene deudas, que está de pronto pagando su especialización o incluso su pregrado. Entonces, esa aspiración salarial no puede ser la misma. Entonces, ahí nos equivocamos un poco en eso. Entonces dice, no, es que la aspiración salarial debe ser con base en el mercado. Sí y no, porque hay personas que con base en su aspiración salarial, cuando no necesitan ese recurso, pues dañan el mercado. Dañan el Se mercado porque regalan. cobran menos, claro, cobran menos. Entonces la aspiración salarial es personal y por eso es tan importante que te esfuerces antes de postularte a una vacante en entender realmente cuáles son las condiciones de trabajo y cuál es efectivamente ese salario. Entonces, cuando te pregunten de aspiración salarial, siempre hay que responder por encima de los. ¿Por qué por encima de los? O sea, por encima de los 5 millones, por encima de los 3 millones. ¿Por qué? Porque también hay una brecha en temas salariales con respecto a las empresas. Las empresas, si no ponen el salario en la descripción de la vacante, normalmente están midiendo más o menos cuánto van a pedir las personas dentro de la terna que tengan en su proceso de selección. La que pida Entonces, menos, esa va para adentro. puede ser que sí, pero puede que haya un promedio de salario. Entonces, por ejemplo, dicen, listo, tenemos en este momento un promedio de 5 millones de pesos de salario. Entonces, dice, ¿cuál es tu aspiración salarial? Y si yo digo, por encima de los 4 millones, estoy dentro del rango. Yo ya sé que entonces que me voy a ahorrar 500.000 pesos o que me voy a ahorrar 1 millón y que le puedo dar los 4 millones. Pero si yo digo, de 3 a 4 millones, el piso para la empresa son 3. O sea, normalmente se van, Ok. entonces ya, si el rango normalmente eran 5 millones, entonces se va por lo que es la base. Entonces siempre es por encima de los, porque si la empresa tiene una expectativa salarial de 5 millones, tú le dices que por encima de los 4 millones, pues tú te vas a ganar 500 y la empresa se va a ahorrar 500. Entonces ahí es como, vamos a partir diferencias, es como algo Mary, así. el tiempo se ha pasado muy rápido, pero yo no me puedo ir sin preguntarte alguna, algún caso de todos los que has visto en este trasegar del tiempo ayudando a las personas a buscar empleo que te haya marcado, que tú digas,
una persona preparada y por más de que lo intente, no ha podido. Carlos, gracias a Dios eso no me ha pasado en este momento, pero sí tuve un caso que me marcó demasiado de una persona que viajó para conseguir un trabajo en el exterior y no resultó como funciona, pues como quería. Estuvo allá casi que secuestrada. Cuando regresó a Colombia después de 3 años y tuvo muchos problemas mentales. eh, Eso afectó demasiado su desempeño en la sociedad a nivel laboral y cuando llegó a mí no sabía cómo enfrentar procesos de selección, o sea, no sabía cómo, ni siquiera cómo enfrentarse a la sociedad ahora a un proceso Ya de tenía selección. temor de que le volviera a pasar lo Sí, mismo. claro. Y bueno, empezamos, fue un proceso supremamente bonito porque fue un proceso más desde el ser, desde su estabilidad mental, desde su estabilidad emocional. Y después de eso logró conseguir trabajo a los 3 meses. Consiguió un muy buen trabajo a los 3 meses, también por su condición emocional. Más o menos como a los 6 meses no logró conectarse bien, renunció, pero después siguió con la estrategia que yo enseño en mentoría y volvió a conseguir trabajo, también como a los 2 meses después de eso. Entonces fue un proceso bien bonito y me marcó bastante, pues como por su historia. Bueno, Eli, muchas gracias por acompañarnos. Esto queda muchísima, pero muchísima tela por cortar. Yo creo que nos da para otro episodio más. Pero por último, tus redes sociales y qué pueden encontrar en tus redes sociales para que te sigan. Ok, mis redes sociales son eli-empleabilidad y van a encontrar de todo. Lo que quiero hacer a través de mis redes sociales es que las personas sientan un tema tan serio, algo digerible. Entonces se van a reír, van a aprender, van a saber de empleabilidad y sobre todo a ser conscientes de la misma. Y a través de algunos videos que son más serios que publico, es a construir una estrategia de búsqueda laboral asertiva. La importancia de construir una estrategia de búsqueda laboral asertiva y saber jugar el juego corporativo aquí en Conexión con Causa Podcast. En este capítulo nos vemos en la próxima. Ya saben que nos ven en el YouTube de Causa y Efecto. Gracias.